Bueno, bienvenidos a todos. Nuevamente, buena tarde. Hoy vamos a continuar con el tema sobre la fe. Estamos hablando sobre esa fe que es bíblica, esa fe en la que el Señor quiere que nosotros estemos, como lo oramos ahorita, estemos consolidados y por qué es importante que a la luz de la palabra entendamos qué es lo que el Señor, cuál es el nivel de fe y qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Listo, entonces voy a compartirles palabra y vamos a hacer una- un recorderis de lo que vimos hace 8 días en nuestra charla anterior. Veíamos el tipo de fe, los tipos de fe, ¿no? Que hay una fe natural con la que todos nacemos, una fe que nos lleva a poner muchas veces esa confianza, entendiendo que fe es confiar más que creer, esa confianza en hombres, en situaciones, en lugares, bueno, en muchas cosas diferentes y que nos lleva a caminar de esa manera en nuestra vida, ¿no? Siempre con esa confianza aún en nuestros seres queridos, en esas personas que están cerca a nosotros. Y que llega un momento también en la que el Señor pues nos hace entender que nuestra fe debe enfocarse en nuestra salvación. Esto se convierte en una fe salvífica. ¿Qué significa esto? Pues como les hablaba hace 8 días, pues que es importante conocer el plan de Dios para nosotros, para salvarnos, cuál fue su propósito a la hora de que tuviéramos fe, por qué poner nuestra confianza en su propósito y en su plan divino por medio de su Hijo Jesucristo. Y cómo Él quiere que ya esa fe que es natural en nosotros, entendiendo, reitero, que esa fe es confiar, pues que ahora esa confianza que tal vez un día estuvo puesta en hombres, en situaciones, en bienes materiales, etcétera, ahora sea puesta en el Salvador. Eso también hace parte de la definición de lo que es fe salvífica. En el Señor Jesús, en su propósito, en lo que Él quiere y tiene para nosotros, porque finalmente pues nada de lo que tenemos en este mundo lo podremos llevar, y aunque suene como un cliché, el hecho de decir que nada nos vamos a llevar, pues eso también nos debe hacer entender que debemos saber poner nuestra confianza en Dios y ya no en aquellas cosas en las que antiguamente con una fe natural teníamos puesta nuestra confianza. Entonces, indudablemente el Espíritu de Dios es aquel que el Señor ha puesto para que nos ayude a tener y a consolidar nuestra fe por una promesa que tenemos. Es Jesucristo el único que fortalece nuestra fe y el Espíritu Santo hace que nuestra fe esté puesta en Dios. Porque solo el mensaje de salvación produce fe. Hablamos de que no es tanto los testimonios, que no es algo diferente a la palabra, solo la palabra de Dios. Y la fe como un don, ¿no? Esa fe que es necesaria en momentos excepcionales donde Dios quiere glorificarse a través de un milagro, de algo sobrenatural, pues Él derrama de esa fe, eh, digamos, la excepcional sobre sus siervos para que pueda también consolidarse no solamente un milagro, sino una tarea. Ponemos el ejemplo de Abraham, Noé, Moisés, cómo fueron hombres que tuvieron que confiar en tareas que eran difíciles de realizar por el contexto, pero donde estos hombres demostraron una total confianza en el Señor. Ahora vamos a ver qué no es fe, porque a la luz de la palabra en este tiempo nos han hecho creer ciertas cosas respecto a la fe y nos han hecho creer, me refiero a todo lo que muchas veces en un púlpito se predica, pero que muy pocas veces buscamos de alguna manera corroborar con la palabra de Dios y pues terminamos creyendo todo lo que nos dicen. La fe no es creer definitivamente como les hablaba hace un par de charlas. Dice Hebreos 3, 12, 13, cuidado hermanos, no piensen en lo malo ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre para que no se aparten de él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Vean la tarea que tenemos, a que sigan teniendo fe. Esa es nuestra labor cuando ejercemos un liderazgo sobre, digamos, en el caso de ustedes,
con el hecho de que me permitan llegar hasta ustedes, una de los propósitos del Señor es eso, animarlos a que sigan confiando en Dios, que no desmayen en esta carrera. Así nadie dejará de obedecer a Dios ni pensará que si peca hace el bien. Al principio, cuando confiamos en Cristo, vuelve a hablar de confianza, ahí consolidando el hecho de que fe es confiar, nos hicimos compañeros suyos o partícipes. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo participantes con Él o sus compañeros siempre. Entonces, aquí nos habla la palabra de que debemos confiar en Él. Entonces, ¿por qué hablamos de que la fe no es solamente creer? Creer es parte de un proceso que nos lleva a confiar. Primero escuchas, aquí ponía este pequeño esquema, primero escuchas la palabra, escuchas sobre Dios, escuchas sobre el propósito, el mensaje de salvación, llega a tu corazón, reflexionas en él, el Espíritu Santo pone convicción en tu vida. Después crees el mensaje, es necesario obviamente creer en ese mensaje, poner eh, nuestra esperanza y entender que no nacimos solo para comer, para dormir, para trabajar, para hacer una familia y ya, sino que hay un propósito y creemos todo este mensaje que vamos aprendiendo cuando empezamos en el cristianismo. Y después, ahí sí, después de que crees, confías. Depositas tu confianza en esa creencia y ahí es donde llega la convicción, ahí es donde empieza a llegar esa certeza, la sustancia de la que les hablaba al inicio de este estudio. ¿Qué es la sustancia? Pues es aquello de lo que está hecho o el material de lo que está hecho algo o alguien. En este caso estamos hablando de la esencia de Dios. Esa es la sustancia. Cuando empezamos a creer en Dios, empezamos a conocerlo, empezamos a confiar en Él. ¿Por qué? Porque sabemos quién es y qué es lo que tiene. Entonces, les reitero el ejemplo que les he dado. Piensen en un familiar de ustedes que de pronto tiene solvencia económica, que tiene o tal vez tiene estatus social y es ese familiar que les puede ayudar a conseguir un trabajo, les puede hacer un préstamo, etcétera. ¿Mm? Entonces, si esa persona, tú necesitas dinero y tú lo llamas y él te dice, no, tranquilo, yo te voy a dar la plata el fin de semana. Te aseguro que tu desesperación o tu angustia, si es que necesitases el dinero, ahí pararía. ¿Por qué? Porque dices, ah, bueno, él ya me va a prestar el dinero. Entonces, toda tu confianza te lleva en esa persona, te lleva a tranquilizarte. Entonces, o si de pronto estás sin trabajo y hablas con alguien que tiene influencias por allá, qué sé yo, políticas o algo, y te dicen, no, ya tengo un puesto para ti, el fin de semana te confirmo, te digo dónde, entonces tú, te tranquilizas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no solamente que le crees, sino que confías en esa persona. Y si te dijo eso un lunes, un martes, te aseguro que el miércoles, el jueves y el viernes vas a estar tranquilo. Es algo similar con el Señor en el sentido de que cuando nosotros confiamos en sus promesas y en sus palabras, nosotros nos tranquilizamos, o eso se supone que debería pasar. Si eso no sucede es porque nos hemos quedado, perdón, solo en la creencia. Y ese es un problema porque mucha gente se estanca aquí. Cree, pero no pasa al siguiente nivel que es la confianza. ¿Mm? Porque le cuesta entregarle su vida al Señor, porque le cuesta dejar esas cosas que sabe que el Señor le está pidiendo que cambie, que deje a un lado, que es necesario que ya no esté más en tu vida. Por eso Santiago 2:19, y lo cito nuevamente, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, eso es parte de algo que es adecuado. Pero también dice aquí algo Santiago contundente, ¿no? También los demonios creen y tiemblan. Entonces yo les decía al inicio de este estudio, ¿ustedes creen que los demonios tienen fe solo porque creen? No. ¿Cuál es la diferencia? Que los demonios creen, ellos saben que hay un Dios, pero no confían en él. Nunca confiaron en él y por eso pues se apartaron del Señor y se rebelaron
junto con Satanás. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nosotros? Que tenemos que ir a empezar a confiar en el Señor. Si lo conocemos, así como tú les daba el ejemplo, si tú conoces a ese familiar, ese amigo que es influyente, y por qué tu confianza descansa en la palabra de esa persona o de esas personas? Porque confías, porque los conoces, porque sabes, no, yo sé que ese tiene dinero, yo sé que ese tiene influencias. ¿Qué sabes tú de Dios? ¿Qué conoces tú de Dios? Ahí vas a responder la pregunta de si confías o no en Él. Y ahí vas a responder la pregunta de por qué o no estás confiando en Él. Porque tal vez tú no estás confiando en Él. ¿Qué pasa cuando llega la enfermedad? ¿Qué pasa cuando llegan los problemas? ¿Qué pasa cuando llegan las dificultades? Estás aquí en el nivel de creer y esto no es suficiente. Hay que confiar en Él. Hay que extender nuestras peticiones en oración delante de Él. Entonces, definitivamente la fe no es creer. Hace parte de un proceso, pero debemos buscar ir más allá, entender que Dios quiere que confiemos en Él porque es un acto de honra enorme, ¿cierto? Alguien, yo sé que lo más molesto para una persona es que desconfíen de uno, ¿sí? En cualquier sentido. O piensa en ese momento cuando alguien desconfió en ti, ¿cómo te sentiste? ¿Sí? ¿Te sentiste tal vez incómodo, te sentiste mal, te dio frustración, mal genio? ¿Por qué? Porque esa persona que desconfió de ti, como dicen por ahí, ¿no? Parece que no me conociera. Sí, tal vez no te conoce lo suficiente y por eso desconfió. Es igual con el Señor, debemos conocerlo de tal manera que nuestra confianza esté soportada en Él. ¿Qué no es fe? No es fe en la fe. ¿Mm? Y aquí, permítame, yo creo que nos extendemos con este punto, pero es importante hacer la claridad. Y esto tiene que ver con la famosa y llamada confesión positiva. Entonces, este es un movimiento que se dio. Bueno, y si lo hablamos desde un punto de vista metafísico, empezó por allá desde Aristóteles, con todos los escritos metafísicos de él, pero dentro de la iglesia empezó a darse más o menos entre los años 70 y 80. Entonces es una enseñanza relativamente nueva, pero que ha penetrado la iglesia y ha hecho más daño del que supuestamente el beneficio que buscan que dé. Proverbios 18:20 es una de las palabras ejes de este movimiento, que obviamente está totalmente descontextualizado a la luz de la palabra, y vamos a ver por qué. Dice Proverbios 18: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, aparentemente aquí, y pues de hecho en esto se basan muchos de los maestros que enseñan esta doctrina. Aquí lo que está hablando es que no, usted no, o le enseñan a la gente, no, usted si usted declara muerte, va a venir muerte, y si declara vida, va a venir vida. ¿Mm? Y lo que usted haga, pues, o lo que usted diga, pues eso va a ocurrir en su vida. Pero veamos la versión Palabra de Dios para Todos, que nos empieza a dar un poco más de claridad respecto a lo que este verso nos dice realmente. Dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Entonces, ¿por qué la palabra aquí habla de la muerte y la vida están en poder de la lengua? Pero abajo, y aquí en el verso en la versión Palabra de Dios para Todos, dice que se atengan a las consecuencias. Y es a eso a lo que se está refiriendo este texto. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí el autor, el proverbista? Nos quiere decir que efectivamente en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, en el sentido de qué, de que si nosotros no somos cuidadosos con lo que decimos, eso nos va a generar problemas. ¿Mm? ¿Cuántas cosas usted ha visto? ¿Cuántas riñas? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántos malentendidos por algo o disgustos por algo que alguien dijo de una manera inapropiada, de una manera grosera, tosca?
y que genere un problema y eso desencadenó una pelea violenta e incluso la muerte de alguien. Por eso aquí el verso nos habla de que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Pero también está el otro lado, ¿no? ¿Cómo es de interesante, de agradable una persona que con sus palabras está trayendo vida en el sentido de que, de que resuelve conflictos, de que pueda, de que da tranquilidad, de que anima, de que exhorta, de que edifica con sus palabras, que nos lleva a confiar en el Señor, que nos lleva a estar tranquilos? ¿Mm? Que en algún momento de dificultad o de rencilla es el que trae esa palabra apropiada para que las cosas se calmen. ¿Qué está dando esa persona ahí? Vida. Pero por el contrario, el que es necio, pues la muerte. Y si vemos el verso 6 y 7 en ese mismo capítulo dice, cuando el tonto abre la boca, hay una palabra, una versión que dice cuando el bruto, pero esta versión dice, cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Entonces, como les decía ahorita, mucha gente ha incluso encontrado la muerte porque no ha sabido comportarse. Estamos en una sociedad violenta, una sociedad donde, como dicen por ahí, usted no sabe con quién se puede estrellar. Y en un momento de disgusto, en un momento de mal genio, de ira, usted termina por decir cosas o hacer cosas que a la postre pueden llevar a que haya un conflicto, no solo verbal, sino físico, y eso pueda desencadenar algún peligro para su vida. Eso es lo que está diciendo el proverbista acá, pero de ninguna manera que en nuestra lengua hay un poder como lo tiene Dios. Ese poder, de hecho, solo lo tiene Dios y es algo que debemos tener claro. Dios es el único que con su voz puede crear, puede hacer de la nada algo. Él fue el que constituyó el universo, la tierra, todo lo creado, lo que dice Génesis. ¿Cómo lo creó? Él dijo, hágase la luz fue hecha. Él hizo él le dio aliento de vida, él habló a las aguas, sepárese de la tierra. Él tiene ese poder, nosotros no. Y por ahí también ronda esa enseñanza de que somos pequeños dioses, ¿no? Haciéndonos creer que tenemos algún tipo de poder semejante a Dios, porque fuimos hechos a semejanza y a imagen de Él, dicen algunos de estos maestros erróneamente y descontextualizadamente. Y si bien dice la palabra que sí fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿m? No dice que tengamos ese mismo poder que Él tiene. Eso es algo ilógico. No podemos tratar de igualarnos al Creador. Somos su creación. Y la esencia del Señor no es ni carne ni sangre, es espíritu y está en otra dimensión y son cosas que incluso no alcanzamos a entender en muchos aspectos. Pero ahí es donde debemos entender que a través de esta palabra, que no es fe en la fe, no es empezar a poner mi fe en mi propia fe, en mi propia confianza. No es confiar en lo que yo confío. Entonces yo como confío en mi lengua y en que mi lengua me va a dar vida o muerte, entonces empiezo a desviar esa fe y a ponerla en mis palabras, creyendo que tienen algún tipo de poder. ¿Mm? El fundador de este pensamiento positivo dentro de la iglesia fue este señor llamado Kenneth Hagin, quien supuestamente dice que se le reveló Jesús y le dijo le dijo que había 4 pasos importantísimos si la gente quería recibir algo de parte de él. Lo primero era que él, dilo, tú tienes que decirlo. Si lo dices, entonces tú generas en el ambiente espiritual algo que va a traer cambios. Lo segundo es hazlo. Entonces él decía ahí que supuestamente Jesús le dijo que no era solamente declararlo, sino tener una acción inmediatamente después de decirlo. Lo tercero, recíbelo. Y aquí es donde empieza a decir y a vincular la, entre comillas, fe, ¿no? Recíbelo por fe. Pero un momento, ¿fe en qué? Y ahí es donde volvemos al punto anterior. Ahí es donde la gente no entiende que o cree que está poniendo su fe en Dios, pero realmente está poniendo es la fe de recibir algo en su propia fe, en la confianza de sus palabras, solo porque lo dice o lo hace.
Y que lo cuarto que debía hacer era compartirlo. Supuestamente era lo importante de estos pasos. Inmediatamente después, él dice palabras textuales de este señor en uno de sus libros, dice Jesús le dijo, si no siguen estos pasos, sería una pérdida de tiempo orar a mí. Para que yo les dé la victoria, ellos tienen que preparar su propia suerte. Entonces, de alguna manera, ¿qué nos está diciendo esta enseñanza y este señor que nos quería o que le quiso enseñar a la iglesia? Como lo dijo ahí al final, ¿no? Ellos tienen que preparar su propia suerte, o sea que depende de nosotros. Y ahí démonos cuenta cómo empieza esta doctrina a desplazar a Dios, a hacerlo a un lado. Entonces, porque ya no es Dios. Dios cuando lo necesite, pero yo soy el que genero mi propia suerte. Yo preparo mi propia suerte. Yo lo hago, lo digo, lo recibo y lo comparto. Mm, Pero no hay ningún tipo de evidencia de esto en la palabra. No vemos a un Pablo, no vemos a un Pedro, no vemos a ninguno de los apóstoles haciendo este tipo de actos y mucho menos enseñándolos por ningún lado. Si lo que hacen ellos es desvirtuar la palabra y es ahí donde nos vamos a empezar a encontrar en grandes problemas y ya vamos a ver por qué. ¿En qué fundamentan su enseñanza? Entonces hablan de la higuera, no vamos a leerlo todo porque el tiempo no nos da. Cuando el Señor maldijo la higuera y se secó, y después pasaron los discípulos al siguiente día, dice, y hoy mira, Señor, la palabra que tuviste hizo que se secara la higuera. Entonces aquí el Señor les dice, tengan fe en Dios, les digo la verdad. Cualquiera que le diga a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y no dude en su interior, sino que crea que sucederá lo que dice, así se hará. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, y nótese que dice pidan, no declaren, no decreten, no que sea algo imperativo, sino que pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces todo lo que pidan será suyo. Y cuando estén orando, que el Señor ya da por hecho que esas cosas se dan en medio de la oración y normalmente los que practican este movimiento y esta doctrina lo hacen siempre, muchas veces lo hacen en otro tipo de escenarios, menos en medio de la oración. Dicen, perdonen lo que tengan contra alguien para que su Padre que está en el cielo también le perdone sus pecados a ustedes. Entonces, aparentemente nos dice que sí, que todo lo que pidamos, convencidos, como dice aquí, de que ya lo hemos recibido, entonces pues ya será nuestro. Sí, ahí lo dice. Pero recuerden, como les hablaba alguna vez de la palabra, ¿no? La suma de tu palabra es la verdad. La palabra misma es la que se explica, la que de alguna manera se contextualiza a sí misma. ¿Mm? Y entendamos, como también lo dice la palabra, que la Biblia no es de interpretación privada. Este señor pudo haber dicho que Jesús se le reveló, que le dijo, como muchos otros maestros, pero si eso no se alinea con lo que la palabra dice, simplemente este hombre fue engañado o no sé qué tipo de visión sería, pero el Señor no se contradice. Entonces la palabra nos empieza a contextualizar. Es realmente así como lo dice aquí el Señor, el mismo Señor Jesús. Veamos un poco lo que dice, pero por ejemplo, primera de Juan 5:13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza, vuelve y habla de confianza, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si no es conforme a su voluntad, pues obviamente Él no nos va a oír. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, en cualquiera cosa, ahí sí ya habla, ya da un marco mucho más específico. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, no es cualquier cosa, es aquello que empieza a, a darse dentro de la voluntad de Él. Entonces, Santiago 4:3 dice, y cuando piden algo no lo reciben, y cuando piden algo no lo reciben, o sea que hay cosas que no recibimos cuando las pedimos. Pero ¿cómo así si el Señor Jesús dijo que todo lo que pidiéramos lo íbamos a recibir? No, aquí Santiago nos contextualiza en la palabra. Dice, porque
piden con malas intenciones o para gastarlo en sus propios placeres o deleites, dice otra versión. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor nos empieza a contextualizar con su palabra. Por eso es importante la suma, recuerde siempre eso, la suma de tu palabra es la verdad. Ella nos puede decir una cosa acá, pero eh, la Biblia se interpreta por ella misma, entonces vamos y buscamos qué es lo que habla Dios sobre la oración. Lucas 11:12 dice, ¿alguno de ustedes le daría a su hijo una serpiente si le pidiera un pescado, o le daría un escorpión si le pidiera un huevo? Si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón, su Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Mire cómo el Señor al final parece que estuviera diciendo, no, güey, ustedes lo que le pidan a Dios, pero se lo va a dar, pero al final el Señor dice, su Padre les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces los discípulos, dice Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que quieren? Ellos le contestaron, por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, ustedes no saben lo que piden. Y muchas veces nos sucede eso. No sabemos lo que pedimos. No alcanzamos a dimensionar muchas veces lo que pedimos, porque a veces pedimos cosas como le decía aquí la palabra en Santiago, pedimos para nuestros deleites, nuestros placeres, no estamos pensando en los demás. Hay cosas en las que todo debemos someterlo a una oración, por eso es importante. Esto de decretar y declarar no es bíblico de ninguna manera. Lo que sí nos habla el Señor es que en oración le pidamos a Él todo lo que queramos, pero entendiendo que si todo está dentro de su voluntad, Él nos lo va a dar. Pero si no está dentro de su voluntad, no vamos a recibir respuesta a esa oración. Entonces Romanos 8:26 dice, después de ver lo de Santiago y Juan, ¿no? No sabían lo que pedían, que sentarse a un lado del otro, estaban buscando era que fama y reconocimiento, qué sé yo. Romanos 8:26. Asimismo dice el apóstol Pablo, a pesar de que somos débiles, entendamos eso, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Aunque no sabemos lo que nos conviene pedir, no lo sabemos, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Y Dios, que sondea lo más profundo del ser, conoce cuál es el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo con su divina voluntad. Entonces aquí vemos algo, no sabemos no cómo pedir muchas veces. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Nos ayuda a entender, nos convence, no, eso que estás pidiendo no es necesario, eso que estás pidiendo tal vez no es primordial. Entonces, esta doctrina, una característica que tiene es que nos lleva a pedir cosas materiales, le enseña a la gente a enfocarse solo en lo personal, en los sueños y en las metas personales. Yo no digo que eso sea malo, pero no podemos creer que Dios nos dejó la palabra para hacernos ricos y famosos o millonarios o hacernos partícipes de las riquezas de no sé qué y de tener carros, autos, porque generalmente los maestros que enseñan estas doctrinas son ostentosos, siempre buscan mostrar lo que tienen, pues para respaldar esta enseñanza y pues, ¿qué dice la palabra, no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo esto son son las cosas que el mundo nos ofrece, pero definitivamente no es algo que Dios ofrezca. ¿Qué le ofreció Satanás al Señor? Reinos, reconocimiento, fama, todo esto te daré, le dijo Satanás, pero el Señor dijo, no vas a tentar al Señor tu Dios. Entonces no nos dejemos tentar por esas cosas, por lo que está delante de nuestros ojos. Como dice aquí el apóstol Pablo, somos débiles, pero a pesar de esa debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda a interceder. Esta doctrina es mala y peligrosa. ¿Por qué? Porque desplaza la voluntad de Dios, la hace a un lado. Entonces ya no necesito a Dios, ya hacer mi voluntad. Yo quiero entonces mi voluntad, quiero tener carros, quiero tener incluso salud, quiero tener reconocimiento, quiero tener esto, lo otro. Y es finalmente, si vamos a ver, nuestros propios deleites. Ataca la oración. Esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque ya no.
Ya no es importante la oración, sino simplemente decretar y declarar algo porque sí. Y ponemos nuestra fe, como les decía, en nuestra propia fe. La fe en mi fe. Entonces, lo que yo pido, como lo estoy pidiendo yo, y lo barnizamos con un poquito de cristianismo diciendo en el nombre de Jesús, y entonces ya creemos que las cosas se van a dar. Yo pregunto, en esta pandemia, ¿cuántos de esos grandes maestros que se precian de sanadores y esto vieron que pudieron salvar a tanta gente? ¿Por qué no estuvieron ahí en los hospitales? ¿Mm? Si ustedes recuerdan la vida de Julio Melgar, este cantante, finalmente murió y paseó por muchas iglesias donde muchos le decían, no, Dios tiene una palabra para ti, te va a sanar, no, yo declaro y decreto que eres sano. Y le oraban a este hombre, incluso una cantante reconocida en el mundo cristiano le decía no y supuestamente le oraba a Dios y le decía no vamos a aceptar un no por respuesta. Pues finalmente este hombre murió y ¿qué iban a hacer con el no? Dios dijo no, es su tiempo. Entonces, es una doctrina engañosa, incentiva peticiones caprichosas y materialistas. Entonces nos volvemos como niños que pedimos y pedimos y pedimos y no sabemos qué pedir. Y desvía la fe en Dios y la instala en hombres, como les decía ahorita. Cuando nos damos cuenta, y esta doctrina, tipo de doctrina, son sutiles en esos cambios. ¿Por qué? Porque descansamos en vez de confiar en Dios, estamos descansando en promesas de hombres y en enseñanza de hombres, pero que a la luz de la palabra por ningún lado tienen claridad, ni tienen contundencia, ni respaldo bíblico. Y eso poco a poco corrompe la imagen de Dios. Entonces ya Dios no es un Dios soberano, no es un Dios que tiene una voluntad, no es un Dios en el que debemos confiar. Y como les decía en la sesión pasada, muchas veces en la fe el Señor nos lleva a situaciones en las que no sabemos cuál va a ser el desenlace. Pero no, este tipo de doctrinas quiere llevarnos a ser caprichosos y a tener una imagen de Dios que de ninguna manera la palabra nos muestra. Él es soberano y debemos tenerle reverencia. No es aquel que se vuelve un genio de la lámpara que yo lo que ordene y que lo decrete en el nombre de Jesús. Entonces, simplemente porque digo ese cliché, entonces él inmediatamente lo va a hacer. No es así. Genera frustración, claro, mucha gente se encuentra con que no funcionó su oración. ¿Cuántos en esta pandemia tal vez oraron así? Yo recuerdo con mi mamá, incluso muchos oraban, no, yo declaramos que tu mamá no va a morir, y yo simplemente decía, es la voluntad de Dios la que se mueve en este momento. Y finalmente, pues ellos partieron con el Señor, porque era la voluntad de Él. No íbamos a pasar por encima de la voluntad de Dios y de su soberanía simplemente por orar de esa manera. Y era como la oración de Juan y Zebedeo, ¿no? Pidiendo allá cosas que no entendían. Entonces promueve conflictos en disposición con Dios. Mucha gente se frustra y termina diciendo, no, es que Dios no me escucha, es que Dios no me responde, es que porque si yo le pido a Dios no me sucedió, no me respondió. Y todo esto termina desvirtuando el cristianismo. Eso no es cristianismo. Cristianismo no es alguien que vive caprichosamente y porque tiene frases de cajón aparentemente bíblicas y ora de cierta manera, entonces ya tiene todo lo que desee. No. Recuerden, algo que enseñaba el Señor, y es que lo dice la palabra, el que quiera ir en pos de mí, niéguese. Yo le pregunto, ¿de qué manera se está negando a alguien que está pidiéndole a Dios carros, bienes materiales, que le está pidiendo sus cosas personales, que está pidiéndole sus caprichos, incluso la salud? No, debemos aprender a someter todo a Dios, ponerlo en oración, decirle, Señor, ¿qué quieres hacer con esto? Entender que Él es soberano, entender que tu vida, que lo que pasa en tu vida no es casualidad, no pasa porque sí. Dios muchas veces nos lleva a situaciones límite en nuestra salud, en nuestras finanzas, porque Él quiere llevarnos a que nos acerquemos a Él, a que le conozcamos. Es ahí en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, en una sala de hospital. ¿Mm? Es ahí donde podemos acercarnos a Dios con más confianza y con un corazón mucho más dispuesto. No es en medio del ruido, no es en medio del corre-corre, no es en medio del materialismo. Dios no es así. Entonces, creo que le pidamos a Dios en este tiempo por,
por estas cosas que tal vez hemos hecho y que de ninguna manera pues eh, tienen respaldo bíblico, pero tal vez lo hemos hecho porque nos lo enseñaron así, pero y tal vez no entendíamos el trasfondo de ello. Entonces vamos a poner nuestra fe y debe ser nuestro compromiso poner nuestra fe en Él, que vuelva a estar nuestra fe puesta en Él, no en doctrinas de hombres, no en promesas de hombres, por más bíblicas que suenen, si la palabra no lo respalda, estamos errando el blanco, como dice el apóstol Pablo. Entonces inclinemos por un momento nuestro rostro y cerremos nuestros ojos y oremos con el Señor. Digámosle, Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Hoy entendemos que fe no es depositar nuestra confianza en promesas de hombres, incluso en enseñanzas de hombres que de alguna manera nos hacen creer que tú vas a hacer lo que nosotros digamos porque lo decimos con nuestras palabras. No, Señor mío, sino que entendemos que tú eres soberano, que tú muchas veces nos llevas a ciertas situaciones complejas y difíciles o nos ordenas cosas y eso también es fe. ¿Por qué? Porque debemos obedecerte. Así como Noé no conocía lo que era la lluvia ni el pueblo, pero tú le mandaste a hacer un arca y este hombre obedeció más de 100 años haciéndola. Y cuando tú, Señor mío, viniste, trajiste juicio. No es fácil, Señor mío, pero descansamos en ti. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor mío. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido caprichosos con nuestras peticiones, nuestras oraciones, cuando hemos sido materialistas, cuando hemos puesto nuestra confianza en cosas diferentes o en personas diferentes a ti. Hoy nos volvemos a ti, Señor mío, y te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, en tus decisiones, en tu soberanía, en tu palabra, Señor mío, aun cuando estas situaciones no nos gusten, porque dice la palabra que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero después trae un fruto apacible a los que en ellos son ejercitados, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor mío, a tener confianza en ti y en tus procesos, Señor mío. Hoy descansamos en este tiempo y te damos gracias por esta palabra, Señor mío. Gracias por cada persona que hoy escucha este mensaje, Señor, o que lo hará posteriormente. Que no falte su fe y que por el contrario su fe crezca, Señor mío, pero que siempre crezca depositada en ti. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor mío, y confiamos en que tú nos enseñarás tu propósito con cada una de nuestras situaciones. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te damos gracias, Señor. Amén.